La demografía es el estudio del tamaño, distribución geográfica y composición de la población, así como sus características, cambios, causas y consecuencias de dichos ambientes. La población va a tener componentes importantes que van a ayudarle, como lo son la natalidad, mortalidad, movimientos territoriales o migración, en donde sus principales estudios van a ser la edad y el sexo. Además, a los demógrafos les interesa saber cómo crece, cómo decrece y cómo se estabiliza la población. Para los estudios demográficos es importante diferenciar las características de cada individuo, como lo son edad y sexo, estado civil, lugar de residencia, religión, lengua, nivel educativo, empleo y nivel de ingreso. Estas características nos van a ayudar para la realización de estudios sobre la población, así como la realización de censos. En México, en el 2015, se dice que hay una población de 125.235.000 habitantes. El INEGI ha realizado distintos estudios para profundizar en el tema de la población. En el 2010 realizó un estudio donde se estudia la población total por sexo, en donde hay una mayor prevalencia en mujeres, con una cantidad de 57.481.307, mientras los hombres con una cantidad de 54.855.231, en donde tenemos una mayor población de mujeres. La demografía va a tener dos variantes, entre ellas van a estar la demografía formal y los estudios de población. La demografía formal se va a encargar de los estudios de la población, esto con base a métodos estadísticos. Con ello tiene que presentar pronósticos relacionados con el comportamiento en el futuro. Ello se tiene que basar en nacimientos, muertes y movimientos migratorios. Mientras que los estudios de población se van a preocupar por relacionar los componentes demográficos de acuerdo con las características antes mencionadas de la población. En esta van a existir dos especialidades, una va a ser la demografía étnica y la otra va a ser la demografía antropológica. La demografía étnica nos va a ayudar para el estudio de las lenguas y las religiones. En cuanto a las lenguas, el clasificador utilizado para el conteo del 2005 contempla 94 lenguas que van a estar reunidas en 42 grupos de 12 familias lingüísticas. En ellas se van a encontrar 10 principales lenguas. La principal, que va a ocupar el número 1, va a ser la náhuatl, que va a ocupar el 23%, y la que va a ocupar el número 10 va a ser la lengua chol, esta va a ocupar el 3.2%. En cuanto a la religión, la más común en México es la religión católica, ocupa un 82.7% y el resto lo ocupan las demás religiones. El estudio de la población contempla además el número de nacimientos. Para ello es importante conocer la fecundidad y la fertilidad. Fecundidad se refiere al número de nacimientos que tiene una persona o población en un tiempo determinado, mientras la fertilidad va a ser la capacidad fisiológica que tiene una persona o pareja para producir un hijo vivo. Es importante hacer la diferenciación entre fecundidad y fertilidad, ya que no se refieren al mismo término. Para el estudio de estos se han implementado herramientas como lo son las encuestas y los indicadores básicos que nos ayudan a comprender mejor el estudio de la población. Entre los indicadores básicos tenemos la tasa bruta de natalidad. Esta va a indicar el número de nacidos vivos en una población por cada 1000 habitantes en un año determinado. Otro indicador va a ser el promedio de hijos vivos nacidos por mujer. Esta va a ser la relación total de hijos vivos de un grupo de mujeres de una determinada edad. Esto va a ser con respecto al total de mujeres de esa misma edad. En cuanto a la mortalidad por causa, van a ser las causas por las cuales va a morir una persona de acuerdo a sus características. En el 2012 se hizo un estudio en donde va a predominar las enfermedades del corazón, seguido de diabetes mellitus. La tasa de fecundidad general nos habla del total de fecundidad que hay sobre alguna población. La tasa de fecundidad por edad representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos de hijos de mujeres en un grupo de edad determinada. Si el grupo de edad es de 15 y 19 años, se denominará tasa de fecundidad adolescente. Se toma un estándar entre 12 y 40 años debido a que es la edad reproductiva en el país. La tasa de fecundidad por edad muestra los diferentes niveles de reproducción que tienen las mujeres según el grupo de edad al que permanezcan. Estas diferencias también se observan dentro del mismo país, como resultado de los niveles de desarrollo que tengan las regiones o entidades federativas. Un ejemplo de esto es Chiapas, que cuenta con el nivel más alto de fecundidad en todas las edades. Nuevo León
tiene el más bajo nivel de fecundidad, y esto nos habla de la importancia en el desarrollo económico y social que tiene nuestra diversidad de transición demográfica, y esto nos habla de una pretransición o una posttransición. Tasa global de fecundidad. Es el promedio de niños que nacerían vivos durante la vida de una mujer o grupo de mujeres, si todos sus años de reproducción transcurrieran conforme a la tasa de fecundidad por edad en un año determinado. Y esto nos habla de cuántos hijos están teniendo hoy en día las mujeres. Migración. Es el tercer componente demográfico del movimiento de la población, responsables del aumento o disminución de la población. Hay una interrelación con los factores económicos, sociales, políticos y culturales que influyen sobre la estructura dinámica y tamaño de la población. Todos tenemos un lugar de nacimiento. Este es nuestro lugar de referencia, nuestro lugar de origen. La historia migratoria de una persona o de un conjunto de personas es un cambio de residencias una o varias veces dentro o fuera del mismo país. En cada cambio de residencia se van a adquirir hábitos que suman costumbres, se van a modificar conductas de relación con miembros de la sociedad y se van a cambiar las rutinas. Esto para que haya una adaptación al lugar donde se cambió de residencia. Definición y conceptos básicos. Migración se define como el desplazamiento del lugar de origen hacia un lugar de destino, ya sea temporal o permanente. Se divide en dos: migración interna, que es el cruce de límites políticos administrativos dentro del mismo país, y la migración internacional es el movimiento de un país hacia otro. Emigración es el movimiento de salida del lugar de origen, y a estas personas se les denomina emigrante. Inmigración es el movimiento de llegada al lugar de destino para adoptar nueva residencia. A estas personas se les llaman inmigrantes. Y las corrientes o flujos migratorios es un conjunto de personas procedentes de un área común que se dirigen hacia un mismo destino. La migración permanente es el cambio de residencia definitivo. La migración temporal es aquella que no registra cambio de residencia definitiva y solamente es por un tiempo determinado en un lugar diferente al de origen, y esto se da mediante las oportunidades. La migración de tránsito es el estado destinado a llegar a un país determinado. Permanece transitoriamente en otro país. Un ejemplo de este es nuestro país, México, el cual es un lugar de tránsito de los inmigrantes centroamericanos que intentan cruzar hacia el norte de América y tienen una estancia transitoria. La migración periódica o circular es aquella que se lleva a cabo regularmente por motivos de trabajo, estudios o por placer. La migración pendular: no hay cambio definitivo en el lugar de residencia, sin embargo los desplazamientos son diarios o semanales y a corta distancia. Otro ejemplo es el norte del país, pues muchos de los habitantes viajan hacia Estados Unidos porque allá tienen su trabajo, ya que pues tienen mejores oportunidades, pero pues no van a modificar las estadísticas del propio país. La migración interna y externa puede ser individual o colectiva. Migración masiva es cuando involucra a un grupo numeroso de individuos o de familias. Éxodo: si el movimiento migratorio es causa de una calamidad o de un desastre natural, o bien es causado por
causas de origen político, como xenofobia o etnofobia. La forzada por condiciones políticas. Estos son los aislados o refugiados políticos. Estos cuentan con calidad migratoria especial por condición de inmigrantes no voluntarios y están protegidos por las autoridades del estado que los recibe. Las fuentes de información. Las principales fuentes de información van a ser los censos de población y vivienda, las estadísticas vitales y continuas y las encuestas especializadas. Los censos de población y vivienda registran el lugar de nacimiento y lugar de residencia establecido, la diferencia entre los nacidos de la entidad y los nacidos de otra entidad. Por ello, cada entidad aporta datos sobre la inmigración y emigración interna e internacional. En los países que cuentan con una diversidad étnica lingüística, como México, Guatemala, Perú, Brasil y muchos otros países, pueden recurrirse a la información censal para conocer los movimientos migratorios internos de los grupos étnicos minoritarios. En México se han realizado 16 censos de población y vivienda. El primero fue en 1895 y el último censo de población y vivienda es en 2010. Se está trabajando actualmente en el censo de población y vivienda 2015. Las estadísticas virtuales y continuas, estas van a ser captadas en actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio y las defunciones. En dichas actas se incluye lugar y fecha del evento, si este es diferente del lugar donde se levantó el acta y si está dando cuenta del movimiento migratorio. Las estadísticas continuas se refieren a los registros de población o electorales distintas de los seguros sociales o de la administración de impuestos. Las encuestas especializadas de la migración relacionan el comportamiento de las características de la población como sexo, estado civil, nivel de instrucción, empleo, ingreso, historia migratoria y la causa de las migraciones. Los principales indicadores van a ser los porcentajes de población no nativa, que es el porcentaje de la población que nació en una entidad político-administrativa diferente de aquella en la que viven habitualmente, con respecto al total de la población residente en la última. La tasa de migración representa el número de inmigrantes que llega a un lugar de destino por 1000 habitantes en el lugar de destino durante un año determinado. La tasa de emigración inicia el número de inmigrantes que salen de una zona de origen por 1000 habitantes de dicha zona en un lugar determinado. Migración bruta es la suma de las inmigraciones y las emigraciones. Señala el total de movimientos migratorios que ocurren en una zona y en un periodo de tiempo determinado. El saldo neto migratorio es la diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes en un territorio determinado en un tiempo específico. En el fenómeno de migración existen áreas de atracción y áreas de rechazo. En las áreas de atracción se registra una migración neta positiva, como es el caso del Estado de México. Si el resultado de migración es negativa, se considera un área de rechazo. La tasa neta de migración representa el aumento o disminución de la población en términos porcentuales o por miles de una región o zona en un año determinado. Migración interna puede manifestarse de las siguientes formas. La primera es rural-rural, un movimiento que ocurre entre dos zonas rurales y esta está principalmente creada por los jornaleros agrícolas. La rural urbana es el movimiento territorial de las personas de campo que se desplazan hacia grandes ciudades y esta es debida por
la demanda de mano de obra y la calidad de vida. Urbana es la migración que sucede entre ciudades responde principalmente a la demanda de mano de obra calificada y a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Urbana rural, personas que residen en ciudades pero se desplazan al campo, y esta es por el retorno de personas provenientes del campo, o también se ha notado mucho en problemas de salud. Los movimientos territoriales de la población en las 4 categorías determinan la distribución de la población sobre el territorio, de donde se derivan fenómenos tales como el proceso de urbanización y metropolización. Las tasas brutas de migración internacional y saldo neto migratorio. En el tercer trimestre del 2014, la tasa de emigración se estimó en un 36.6 personas por cada 10.000 habitantes y la de inmigración en un 11.9 por cada 10.000 habitantes. En consecuencia, el saldo neto migratorio estima pérdida de población a una tasa de 24.7 personas por cada 10.000 habitantes. Esto se dio a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La distribución de la población mundial. Se dice que la población mundial está distribuida desigualmente. Señalan expertos que solo el 30% de la superficie terrestre está habitada. La densidad de la población en el mundo era de 27 personas por kilómetro cuadrado, cifra que aumentó a 44 personas en 1999, lo que representó un 63%. Latinoamérica y Caribe pasaron de una densidad de 14 personas a 25 personas en 1999, es decir, aumentó un 78%. Asia tenía 75 personas y pasó a 132 personas. Este registró un aumento de 76%. Esto nos indica que Latinoamérica, Asia y África son las regiones con mayor crecimiento de población, mientras que Europa muestra un decremento de la población. La población rural urbana. Para la ONU, la población rural es aquella que habitan en localidades menores de 2.000 habitantes. México considera como una población rural a aquella que habitan localidades menores de 2.500 habitantes. Las características económicas, sociales, demográficas y geográficas de infraestructura indican la conveniencia de considerar como población rural aquella que habita en localidades menores de 15.000 habitantes. En esta gráfica se observa la distribución poblacional mundial, urbana y rural. En 1970, la población rural era del 63% y la urbana era del 37%. Para el 2000, la rural disminuyó a 53% y la urbana a 47%. Y como dato, para 2030 se estima que la población rural disminuye hasta un 40% y la urbana aumente a un 60%. Las ciudades metropolitanas mayores de 500.000 habitantes, en 1960, 4.17 millones de personas, que representaban el 11.9% del total de la población en México, habitaba en la metrópolis, y esta metrópolis era la Ciudad de México. Proceso de urbanización y metropolización. Este proceso es resultado del desarrollo económico y de los beneficios sociales que ofrecen las ciudades. Las zonas urbanas son aquellas que cuentan con una población mayor de 15.000 habitantes. El desarrollo industrial convirtió a México en un país eminentemente urbano. Trae consigo cambios importantes en el comportamiento demográfico de la población.
El proceso de metropolización, como señala Francisco Alba, se refiere a los fenómenos de concentración y expansión de dominio socioeconómico y político ejercidos por un núcleo central, la metrópoli, sobre la periferia. La mortalidad es la segunda causa de cambio demográfico. Este estudio se basa en la observación de las muertes que ocurren en una población durante un tiempo determinado y en su evolución como determinante fundamental del proceso de cambio demográfico. Existen dos tipos de mortalidad, la endógena y la exógena. La endógena es aquella que puede prevenirse, debido a que responde a causas intrínsecas al individuo, como envejecimiento, alteraciones genéticas y muchas otras más. La mortalidad exógena es aquella que puede prevenirse y combatirse como los avances de la ciencia médica, así como el acceso de los mínimos de bienestar, que estos son salud, educación, empleo y alimentación. Fuentes de información. Las estadísticas vitales provenientes del registro civil permiten conocer defunciones por región, edad, sexo, causas, etc. Los censos de población aportan datos sobre el número de hijos sobrevivientes, lo que permite estimar la mortalidad mediante métodos deductivos. Las encuestas demográficas profundizan en los estudios de la mortalidad. Indicadores básicos para la mortalidad. Tasa bruta de mortalidad o tasa de mortalidad general. Indica el número de muertes por cada 1000 habitantes en un año determinado. Esta tasa se calcula dividiendo el número total de defunciones entre la población total. La tasa específica de mortalidad por edad y sexo representa la frecuencia con que ocurren las defunciones de un determinado grupo de edad respecto al total de la población. Se expresa de la siguiente manera. Mortalidad infantil. Muerte de niños desde su nacimiento hasta el primer año de vida. Las estadísticas de la mortalidad infantil presentan generalmente deficiencias en los países y en vías de desarrollo. La frecuencia con la que ocurren las defunciones de niños de un año en relación con el número de nacimientos en este mismo año generalmente es el resultado se va a expresar por cada 1000 nacidos vivos. Los principales factores que determinan la tasa de mortalidad infantil es el nivel de educación de la madre, edad de la madre, origen de nacimiento, intervalo intergenésico, determinantes de tipo socioeconómico y cultural.